lo teníamos guía práctica 1, ¿verdad? 200 es lo que aguanta, ¿no? No. Como que depende de PDF. 150, ¿no? A ver, teníamos un espacio. El espacio de vectores propios. Para el valor propio lambda igual a 1, era este. Y para el valor propio lambda igual a 2 era este. Entonces voy a copiar y vamos a hacerlo en journal. Lo que nos interesa nada más es esto, ¿sale? Journal. Para ver todas las ventanas, ¿cuál era? ¿Shift qué? Altas, ¿verdad? ¿No? Ok. Y quería ver el journal, ¿verdad? No, aquí está. No sé si está mal. A ver, entonces vamos a ver lo que son las proyecciones. ¿Sí? El fin de semana hago la parte que falta para la guía, el látex. ¿Sí? Pero hasta el fin de semana, porque no tengo tiempo entre semanas. ¿Sí? Vayan estudiándola, lo que tengan ahorita. Los problemas vayan haciendo los del Homeland y el fin de semana les doy unos extras. ¿Vale? Bueno, entonces, tengo conectada. Entonces tenemos que, vamos a llamarle B, así, B del lambda igual a 1, W. ¿Ah? Esto por definición es el W1. ¿Sí se entiende lo que es? ¿Quién es? Es el subespacio asociado a los vectores propios cuyo valor propio es 1. ¿Ok? Y este es asociado al valor propio 2. W1 más W2, ¿quién es? Nuestro espacio B, el ejemplo, ¿ok? No se intersectan solo en el 0, ¿ok? Y de hecho es suma directa porque los elementos de W1 al juntarlos con, los elementos de la base de W1 al juntarlos con W2 te dan la base de todo el espacio vectorial. ¿Sí? No hay intersecciones que no sean distintos de 0. ¿Ok? Pues tienes esto. ¿Qué sería E1? A ver, E1, otra vez, otra cosa. W1 es igual al generado. ¿Qué vector? ¿Por qué vector? 4, 1, 1. Entonces todos estos elementos son de la forma menos 4A a tal que está en los reales. Ay, no cabe aquí. Menos 4A, A, tal que está en los reales. Bueno, ahorita lo pongo. Y el W2 es el generado por quién? Por menos 2, 0, 1,
Ok. Entonces, ¿quién sería el generador? Digo, ¿quién sería E1 de vamos a poner como combinación lineal? A ver. 3 veces el primero. Luego, espérame, tantitito. Más 2 veces más 3 veces O 1, 2, 3, ¿no? Mejor. Espérame. Hacerlo bien. Sería, agarramos el vector, vamos a llamarle gamma, igual a una vez más 2 veces más 3 veces ¿Qué vector nos da? No. Menos 8. Coma. Menos 5, coma. 6. Ok. ¿Quién sería la proyección E1 de gamma? ¿Y quién sería la proyección E2 de gamma? A ver, díganme. Menos 8 menos 0,0. Lo voy a poner aunque puede que esté mal, ¿eh? Y ahorita explico. A ver, ¿sería quién? ¿Menos qué? Menos 8,0,0. E2. 0, menos 5, ¿qué? Ah, ya entendí por qué está mal. Más bien sería la parte que tenemos de menos 4,1,1 y en el otro sería menos 4,02. A ver, en 1 es... O sea, lo que tienen que hacer con el vector es descomponerlo en esto. Sacar las combinaciones lineales de esto. Digo, aquí no lo hice. Aquí yo ya di el vector. De hecho, al revés, di las combinaciones y ya me dio el vector. Entonces lo que ustedes tienen que ver es con combinaciones lineales. Para resolver el sistema. ¿Sí? Si se dan cuenta, en muchas cosas se resuelve el sistema, ¿no? De ecuaciones. Entonces, ustedes van a ver de dónde vino esto. Entonces ya, primero, fíjense, va de nuevo. O sea, tú tienes menos 8, menos 5, 6. Entonces lo pones como combinación lineal de estos vectores, de los tres básicos. ¿Sale? Para la componente 1 es claro quién tiene que ser. O sea, para el vector 1 van a sacar un 1. Para el vector 2 van a sacar un 2 y para el vector 3 van a sacar un 3. Los espacios vectoriales con una sola componente son fáciles de hacer. Como dice su compañero, el primero, ¿quién es? Menos 4, 1, 1. ¿Por qué? Porque es una vez este vector. Para la componente 2, ustedes no van a obtener un solo numerito aquí, sino al hacer el sistema de ecuaciones obtienen el 2 y obtienen el 3. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sumarlos, ¿no? O restarle al resultado. Aquí lo pueden restar porque nada más tienen 2 espacios. Pero si tuvieran 5 espacios, pues tendrían que sumar. O sea, multiplicar y sumar.
todos los que estén en el espacio vectorial. ¿Sí queda claro o no? Aquí pueden restar porque solo hay dos espacios vectoriales. Entonces, ¿cuál sería el E2 de gamma? Bueno, este está mal, ¿no? Porque ¿cuál sería el E2 de gamma? Menos 4,092. Menos 4, luego, Coma menos 6. coma menos 6, ajá, Coma 5. coma 5. Porque esta es una combinación lineal de estos. La proyección va hacia todo el espacio. Es que a lo mejor lo estás haciendo por partes, ¿no? No, es todo el espacio. ¿No hay un 3 de gamma? ¿Mande? ¿No hay un 3 de gamma? A ver, no te entendí. E3. No, porque solo hay dos proyecciones, solo hay dos espacios de vectores propios. Porque solo tienes dos valores propios. Si estuviéramos con tres valores propios, tendrías tres. O sea, se podría hacer un ejemplo largo. ¿Cuál es el problema de hacer un ejemplo largo? No les va a alcanzar el tema el tiempo en el examen. Pero, ¿cómo sugeriría que hicieran? Que se crearan, a ver, para todos los chicos en línea, pongan atención. ¿Cómo generar su ejercicio? Ya les dije más o menos, pero a ver, repito, permítanme. Ponen una matriz, van a hacer una de matriz diagonal y una de triangular. Cualquiera de los dos viene en el examen, ¿no? A lo mejor la que no se hizo en látex puede venir, pero una de esas dos viene. Y son la base para sacar el 6 en el primer examen. ¿Sí? No se ríen porque puede que no lo saquen, ¿eh? O sea, pero si lo estudian bien, ya tienen su 6 seguro. Si no lo estudian bien, tienen su 0 seguro quizás, ¿no? Bueno, su 2, su 3. Bueno, entonces tienen, y ponen esto, por ejemplo. Una 5 por 5. Le pueden poner tres valores propios para que quede claro, ¿no? O sea, van a ser el mismo problema. El problema aquí es que tienen que hallar una matriz P que los mande a la matriz A de donde empiecen a hacer su problema. Entonces tienen que elegir una matriz P. Lo pueden hacer a lo loco, pero el problema es que al hacerlo a lo loco pueden tener determinante cero. Se pueden auxiliar de simbolado. Digo, para que no pierdan el tiempo en sacar la matriz inversa. ¿Sí? Entonces ya encuentran su P a la menos 1 y obtienen su matriz A. Y de aquí parten. Pero observen que van a sacar tres espacios vectoriales para que valga la pena. ¿Cuántas proyecciones habría? 3, no 5, 3. ¿Ok? Dos proyecciones serían sobre espacios de dimensión 2 y uno sobre un espacio de dimensión 1. Entonces primero sacan combinaciones lineales con respecto a la base y ya después juntan, o sea, hacen un elemento de cada generado y ya obtienen la proyección. ¿Sí me expliqué? Bueno, esto si quieren hacerlo un poquito más grande. Pero obviamente se van a tardar más. Ajá. Digamos que aquí, en este caso, las operaciones se pueden ayudar de simbolar. Si yo pregunto, los que van a hacer en línea, pregunto, y no tiene sentido lo que hicieron, o me hacen el determinante por diagonal, ¿por qué no lo quiero por diagonal? Porque simbolar lo hace por diagonal, diagonalizando. Lo quiero por reducción gaussiana, sin diagonal, pues. O por n linealidad, si ustedes quieren. Me van a poner lo que están haciendo, así como está en la guía. ¿Se entiende por qué no lo quiero por diagonal, chicos, en línea? Chicos, en línea.
Sí, profesor. Ah. Sí, profesor. Y aquí encuentro una trampa usando Simbolab o algo así, le anulo el examen. Recuerden que va a haber una segunda parte, o sea, los que no están haciendo en línea, los que están haciendo en línea, perdón, en el segundo examen va a ser presencial. Regresemos presencial todos a uno. Y ahí pues vemos qué pasa, ¿no? Entonces quiero las operaciones bien, que ustedes las vayan haciendo. ¿Sí? Obviamente si pueden hacer mental 2 más 3, pues bueno, no hay problema, ¿no? Pero hay operaciones que dicen, a ver, ¿cómo hizo esto y esto no lo puede hacer? ¿No? Entonces, ¿sí queda claro? Sí me doy cuenta si alguien usa Simbolab. Y si no me doy cuenta, pues bueno, ya la armaron. Pero si me doy cuenta, les anulo el examen, aunque hayan copiado poquito. ¿Vale? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Quedó claro cómo crear la matriz? Entonces, crean un ejemplo de una matriz 5x5. No va a venir en el examen 5x5 porque vamos a hacer mucho. No les va a dar tiempo una 5x5. ¿Ok? Pero vale la pena que lo hagan. Ok, entonces, ¿entendió lo que son las proyecciones? ¿Sí? ¿Quién sería la proyección E2, E1 de este vector gamma? Pues al final tendría que ser E2 de 1 menos 4 menos 6. Y eso es 0. Porque al hacer las combinaciones lineales, este se expresa como una vez más 0 veces el segundo vector de la segunda base, más 0 veces el tercer vector de la segunda base. Y más ¿qué nos da? 0. Y esta es la proyección 2, ¿no? ¿Sí me explico o no? La suma, no ni sino la suma. Entonces 0 más 0, ¿qué nos da? 0. Por tanto, ¿cuánto vale la proyección E2 de E1? 0. ¿Sí queda claro o no? Ah, porque E1 de gamma es esto. Del problema anterior, pues. Del ejercicio, E1 de gamma es esto. Lo que tienes que hacer es ver de dónde vinieron menos 8, menos 5, menos 6. O sea, tienes menos 8 veces menos 5, menos 6, listo, en esta base. Entonces ya obtienes 1, 2 y 3. ¿Me explico? Y entonces ya, para el primer espacio te da 1 por esto, que es esto, luego 2 por esto, más 3 por esto, que es esto. Esto yo se los di multiplicando, o sea, yo les di esto, para no hacerlo ahorita. Pero ¿cómo obtienen esto? Pues con un sistema de ecuaciones lineales. Y ya hemos hecho en la guía sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que son de álgebra 2. ¿Ok? Entonces, yo les doy esto y ustedes encuentran esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero el espacio W2 está representado por esto. Por tanto, el vector o la proyección hacia W2 es 2 por esto más 3 por esto. Y ya nos dio esto. ¿Y sí queda claro? O sea, yo no les voy a dar esto, ¿no? O sea, yo no les voy a... O sea, dije mal. Yo les voy a dar esto, pero no les voy a dar esto. O sea, yo les voy a decir, dado el vector menos 8, menos 5, 6, diga quién es E1 de ese vector, E2 de ese vector. No va a haber un E3, porque entonces la matriz sería casi trivial. O sea, los espacios serían de dimensión 1. Entonces al menos hay que meter un espacio de dimensión 2 para que no sea sencillo. ¿Sí me voy explicando o no? ¿Es claro que 2 de E1 de gamma es 0? ¿Estamos de acuerdo que este es un elemento de la base? ¿Y que este es una vez este elemento? ¿Sí o no?
Este elemento es una vez el mismo, 1 por esto. Entonces sus otras componentes, ¿cuánto valen? 0. Así que para para los otros elementos de la base valen 0. Pero los otros elementos de la base, ¿dónde están? En W2, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? 0 por este vector más 0 por este vector, ¿qué te da? ¿El vector qué? 0. Así que ¿quién es la componente 2 de gamma? El vector 0. ¿Sí? Luego entonces, E2 de E1 de gamma, ¿quién es? 0. Cumpliéndose que las proyecciones EI por EJ, ¿qué nos da? 0. ¿Y quién sería E1 de E1? Sería el mismo, ¿no? Ahí lo puse al revés, ¿verdad? Ah, no. Sí, es que eran más bien los 4, 1. Sí, ¿de dónde saqué este entonces? No sabemos. Ah, es lo que me decías tú, ¿verdad? ¿Y de dónde lo saqué? Sí, es este. Pero no me acuerdo de dónde lo saqué. Ahí. Ahí está. Pues se cumple, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con el problema es ver toda la teoría. Valdría la pena que lo hicieran, que no va a venir el examen, van a tardar más tiempo, pero para una 5x5, para que se vayan viendo las cosas. ¿Sí? Ya dije cómo lo construyen, ¿no? Bueno, entonces, ¿quedó claro todo esto? Ahora, E1 más E2, ¿quién es E1 más E2? Evaluado en alfa. Vamos a checar. No importa quién sea el alfa, ¿no? Entonces, vamos a agarrar este que no estaba aquí. E1 de este, ¿cuánto fue? Menos 4, 1, 1. E2 de este es menos 4, menos 6, menos 5. Y la suma de esto que nos dio, menos 8, menos 5, 6. Entonces, así se ve que se cumple el teorema. Bueno, comprueba. Ahora sí ya, ¿se entendió lo que estamos haciendo? Entonces ya vamos a la teoría. ¿Y de dónde saqué ese? ¿No? Es que no se parece a ninguno, ¿no? Pero bueno. Estábamos en... Siempre se reinicia, ¿por qué? En otras partes inicia desde donde lo dejas. 218, ¿ah? Sí. Más fácil por aquí. ¿No? ¿Cuál es ese? 28, ¿ah? 200, ¿se aguanta? Sí. Dice, sea B una suma directa. Entonces existen cooperadores lineales E1 hasta K sobre B, tal que todo EI es proyección. Es decir, que EI al cuadrado es EI. ¿Sí? EI aplicado con EJ es igual a 0 si la I es distinto de J. La identidad es la suma de estas transformaciones lineales y la imagen de EI es precisamente el espacio vectorial W de E. Recíprocamente, si E1 hasta K son los operadores lineales que satisfacen las condiciones 1, 2 y 3, y se hace que WI sea la imagen de EI, entonces B es una suma directa. Demostración. Ya habíamos hecho una parte, entonces solo se necesita probar el recíproco. Suponemos que E1 hasta K son operadores lineales sobre B que satisfacen las tres primeras condiciones. O sea, que es una proyección, que EI con EJ es 0 y que I es la suma de esas proyecciones. Sí vimos eso en el ejemplo, ¿no? Que la identidad era E1 más E2, ¿no?
Y y sea WI la imagen de EI. Entonces claramente B es igual a la suma de W1 más W2, etcétera, hasta hasta WK. En efecto, por la condición 3, agarro un alfa y la identidad de valor de un alfa que nos da alfa, ¿no? Pero la identidad es esto, ¿ok? Eso me da E1 en alfa, más E2 en alfa, más EK en alfa. Y E1 en alfa, ¿dónde está? En W qué? 1, E2, en W2, etcétera. Entonces podemos ver que B tiene que ser forzosamente la suma, pero no sabemos si es directa. Para que sea directa, ¿qué tenemos que ver? Sean independientes. Entonces, para todo alfa de B pasa esto, y E de alfa está en WI. Bueno, eso ya. Esta expresión de alfa es única, pues si alfa es igual a alfa 1 más alfa K, con alfa I en WI, por ejemplo, si alfa I está en WI, pues es la proyección de algún beta I, ¿ok? Entonces, por 1 y 2, como la proyección al cuadrado es igual a la proyección y la proyección iésima con la proyección J a 0 si son distintos y el J, entonces tiene lo siguiente. I de beta es alfa I. Entonces tiene que EJ de alfa es la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de EJ de alfa I. Recuerden que alfa es esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplemente lo pasamos el alfa de esta manera. Entonces EJ de esto, pues es EJ de esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y luego, esa es la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá. ¿Quién era E de I de beta I? ¿Quién era? Era alfa I, ¿no? Entonces esto es EI beta I. EI beta I. Nos queda EJ, EI beta I. Entonces aquí la delta de Kronecker, ¿quién te sobrevive? Cuando la J vale. Y más bien al revés, cuando la I vale. J, porque el que corre es I, ¿no? Que está moviéndose sí. Entonces cuando la I vale J, es el que te sobrevive. Porque por hipótesis, EI con EJ vale ¿qué? 0. Así que te queda EI. Digo, EJ. Eso es EJ cuadrado de BJ, porque acuérdense que la I vale J. Por ser proyección, EJ cuadrado, ¿quién es? EJ. Y ya tienes EJ de BJ, que eso es alfa ¿qué? J. Así que, en efecto, te lo manda donde debe de ir. Esto muestra que B es la suma directa de los WI. Vamos con la siguiente parte. Hay una sección que no se ve, que no viene en el temario, que a lo mejor lo hubiera visto, pero creo que no nos va a dar tiempo, que es la 6.5, ¿no? Esa me la salté, ¿sí? Pero digo, para que quienes no la estudien, la pueden estudiar, pero no va a venir en el examen. ¿Qué va a ver? La hora. Ok, seguimos. Sumas directas invariantes. Estamos interesados especialmente en descomposiciones en suma directa. B igual a W1 más WK, donde cada uno de los espacios WI es invariante bajo un operador lineal T dado. Dada tal descomposición de B, T induce un operador lineal T1 sobre cada W por restricción. Me voy rápido a Journal. Esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? Voy a poner y borrar. Por ejemplo,
En el ejemplo anterior teníamos, le voy a poner alfa 1 al vector menos 4, 1, 1. ¿Se acuerdan que veo un menos 4, 1, 1? Eso me daba alfa 1. Y t de alfa 2 igual a 2 alfa 2 y t de alfa 3 igual a 2 alfa 3. 2 alfa 3. ¿Sí? Estos dos vectores propios estaban asociados aquí al valor propio ¿qué? 2. Y el valor propio ¿qué? 1. Si lo queremos ver en su representación más simple, es una matriz diagonal, porque es diagonalizable, su forma más simple, en la base de vectores propios, pero también por bloques son diagonales. ¿Sí? Por bloques son diagonales. Entonces lo que te habla aquí es de que puedes como restringir la transformación. O sea, la transformación la puedes restringir hacia W2, por ejemplo, pero ya lo que estás haciendo es tener una transformación en otro espacio vectorial que se comporta como este. Pero la transformación original, pues está en este caso de R3 a R3. Tú lo estás restringiendo de 0, o sea, tú estás aquí. ¿Sí? O sea, tus vectores son de esa forma. Bueno, porque lo tienes abajo, ¿no? Si estuviera arriba, pues aquí sería R cruz R cruz R. ¿Sí me explico? ¿Sí han visto isomorfismo, no? ¿Lo vieron en álgebra 2 o no? ¿No vieron isomorfismos en álgebra 2? Tienen que verlos, ¿no? ¿Qué cosa es isomorfo a qué cosa? De aquí, que estamos ocupando. Eso es isomorfo a R2. Este es isomorfo R2. Es decir, R2 se dice que no que esté contenido en R3, sino que está encajado. ¿Cuál es el isomorfismo? ¿Cuál es el isomorfismo? Con una pareja X, Y, ¿la mandas a dónde? Sería una de 3, de 0,xy. Ya, no lo voy a hacer, pero cumple las propiedades, ¿no? Isomorfismo espacio vectorial. Entonces lo que tú haces es restringirte como si estuvieras trabajando, en este caso en R2, pero estás ¿en dónde? En R3. Entonces, es lo que más o menos va a hablar ahorita, bueno, no hablar, sino lo que se va a leer en el Hoffman. ¿Sí queda claro? O sea, TW2 manda cualquier vector en W2 en el mismo W2. A ver, otra vez. O sea, cualquier vector que agarremos en la transformación TW2 lo manda. Ajá, es invariante. Ah, sí, es invariante. A ver, antes de continuar, ahorita estoy viendo de otra forma la clase, si se dan cuenta. Estoy viendo como ejemplo así. Es un poquito más lento así. ¿Les parece bien así o continúo como estaba antes? A mí me parece bien así. ¿Les parece bien así? Sí. Pues vamos a verla así. Ya cuando tengamos que meterle presión, pues le metemos presión, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces regresamos. Estamos interesados especialmente en descomposición de suma directa, ya vimos eso. Donde cada uno de los subespacios es invariante bajo un operador lineal T dado. Dada tal descomposición de B, T induce un operador lineal T sobre W. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, estás induciéndolo de R3 hacia R2 a través del isomorfismo, digámoslo así. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Dónde es esta cosa?
esta transformación de R3 a R3 te induce una transformación de R2 a R2. Porque a R2 lo ves como si fuera esto. Ya, lo que sea la transformación. ¿Sí me explico? Ok. Tum. El efecto de T es entonces el siguiente. Si alfa es un vector D, se tienen vectores únicos alfa 1 hasta alfa k con alfa i en W de i. De modo que alfa es alfa 1 más alfa k. Y entonces T de alfa, pues por linealidad, bueno, primero T de alfa, por linealidad, sería T de alfa 1 más, ¿no? Pero cada uno de estas induce en sus respectivos espacios una transformación, un operador lineal de menor dimensión, ¿sí? A través de lo que es la transformación de R3 a R3, bueno, de Rn a Rn, o de, más aún, de Fn a Fn, F puede ser los complejos, te la induce hacia la dimensión del espacio que tengas aquí, ¿no? En nuestro ejemplo, de R3 te lo induce a una transformación en R o a una transformación en R2, ¿sí? ¿Queda claro? Ok. Entonces ya, T de alfa lo podemos ver así. Esta situación se describirá diciendo que T es la suma directa de los operadores T1 a Tk. Al usar esta terminología debe recordarse que los Ti no son operadores lineales sobre el espacio B, sino son los inducidos. ¿Ok? Pero sí sobre los distintos subespacios WI. El hecho de que B sea W1 más WK permite asociar a cada alfa en B una K tuple única alfa 1 alfa K de vectores alfa I en WI por alfa igual a alfa 1 más alfa K. De modo que podamos efectuar las operaciones lineales en B trabajando en los subespacios individuales WD. ¿Sí? A ver, bueno, continúo. El hecho de que cada WI sea invariante por T permite considerar el efecto de T como efecto independiente de los operadores TDI. Pero ahorita hago sobre el ejemplo. Sobre los espacios WDI, nuestro propósito ahora es estudiar T encontrando la composición en suma directa invariante de los TDI, en que los TDI son operadores de una naturaleza elemental. A ver. ¿Por qué es importante que sea invariante la transformación en los espacios WDI? ¿Por qué? Sí, pero ¿qué pasa si no fuera invariante? Bueno, aquí en este ejemplo, primero, T de W1. W1 es el espacio de vectores propios asociado al valor propio 1. T de W1, ¿es invariante o no? Sí, ¿verdad? T de W2 es invariante. Pues también. Los espacios de vectores propios son invariantes bajo T. ¿Qué pasaría si no fueran invariantes? O sea, lo que queremos hacer es trabajar por separado las transformaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si no fueran invariantes? Serían dependientes. Y luego, pues ya no podríamos trabajarlo, o sea, Podríamos tener un elemento. un elemento que no esté en W1, entonces pues ya tendría que ser la transformación en R3, ¿no? Entonces no podríamos separarlo, bueno, en este caso no podríamos separarlo en transformaciones para hacer por separado cada subespacio WDI. ¿Sí me explico? Entonces lo tienes que hacer por
Digo, lo importante que ser invariante es que puedes hacer por separado las cosas a través de restricciones de tu transformación original. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces te puedes restringir aquí con la transformación. Ok. Bien. Nuestro propósito ahora es estudiar T encontrando la descomposición en suma directa invariante en que los TDI son operadores de una naturaleza elemental. Antes de ver un ejemplo, observemos el análogo matricial de esta situación. Supóngase que seleccionamos una base ordenada beta de I para cada W de I y CB la base ordenada de B constituida por la unión de la base. Recuérdense que cada subespacio tiene una base beta I, ¿ok? Ordenas tus subespacios, ¿no? W1, W2, etcétera, hasta WK, con sus respectivas bases de beta 1, beta 2 hasta beta K. La base total vas a juntar tus elementos en el orden que los tienes. La beta 1 es una base ordenada, ¿ok? La beta 2 es una base ordenada, la beta K una base ordenada, y eliges el orden del subíndice. Entonces, el primer elemento es el primero de la base beta 1. Digamos que tenga dimensión N1. El elemento N1 más 1 sería el primer elemento de la base B2. Digamos que tenga dimensión N2. ¿Quién sería el elemento N1 más N2 más 5? Si es que existiera. 5 menor o igual que N3. ¿Quién sería el elemento N en la posición N1 más N2 más 5? 5 menor o igual a N3, N3 la dimensión de W3. Sería el quinto elemento de qué base. ¿Sí me expliqué o no? A ver. W1, bueno, vamos a hacerlo en Johnson. Bueno, tienes beta 1 igual a alfa 1, 1, alfa 1, N1. Ya, beta I entonces sería alfa 1I alfa 1I a la NI. Alfa 1I, NI, perdón. ¿Quién sería el elemento en qué base estaría este elemento? ¿Y qué elemento sería? El 5. ¿No? O sea, lo que quiero decir es que la base se ordena conforme a los subespacios. Si la cambias, ya destrozaste. ¿Sí me explico? Cambiaste la base, pues ya destrozaste el acomodo matricial. Luego, entonces, tú puedes encontrar matrices por bloques. Cada una de estas matrices, ¿qué representa? A la transformación TDI, que representa la transformación restringida al espacio W de I, con respecto a la base beta I. Toda esta matriz A que representa la transformación T representada en la base B. La base B es la unión de todas las bases ordenadas en el orden que les dije. ¿Sí queda claro? Si tú cambias el orden, ya chafeó. A ver, por ejemplo, hay un ejemplo. A ver, vamos a jalar para acá. ¿Ya puedo borrar?
¿Cómo quedaría nuestra matriz en su forma ya diagonal? ¿Cómo queda? A ver, si te acuerdan, ¿no? Queda 1. Queda así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En nuestro ejemplo. Esto representa a la 1 y esto representa a la 2. Tienes tu base de vectores alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Quién es? Esta es la base de vectores propios, ¿sale? ¿Quién es T de alfa 1? Esta es la base de vectores propios. ¿Quién es T de alfa 1? No sé. Bueno, como vector, ¿quién sería? Una vez alfa 1, ¿no? Entonces, una vez alfa 1 es una vez alfa 1 más 0 veces alfa 2 más 0 veces alfa 3. Pues tienes tus ceros. O sea, la transformación es toda esta, ¿verdad? Pero a partir de aquí hay puro ¿qué? 0. Si agarro ahora el vector alfa 2, ¿dónde vas a tener ceros? ¿En la primera qué? La primera entrada. ¿Por qué? Porque alfa 1 no está en el segundo espacio vectorial donde está tu segundo elemento de la base. Entonces aquí van a ser ¿qué? Ceros, ¿no? Y acá es la transformación vista al alfa 2, alfa 3, porque aquí son ceros y aquí es 2, porque t de alfa 2 es 2 alfa 2, ¿no? Y t de alfa 3 es 2 alfa 3. Entonces lo que quiero decir es que esto lo puedes ver como una transformación de R2 en R2. No te interesa ver esto. Es decir, lo puedes ver como una transformación del espacio W2 al espacio W2. ¿Sí se entendió? Ok. Entonces, esa es tu T2. Y esta es tu T, ¿qué? 1. Al 1, ¿a dónde lo mandas aquí? ¿De aquí qué sería? Al 1 lo mando al 1. Y acá, al 1, 0, ¿a dónde lo manda? ¿No? 1, 0, ¿dónde lo mandas? 2, 0. Ah, la T2. Perdón, T2. ¿Y T2 del 0, 1, dónde lo manda? 0,2. Y ya tienes tu matriz. Sí. Bueno, sí se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos, en línea? Cuando no contestan, ¿por qué? A ver, usted que ha estado en línea. ¿Están haciendo otra cosa? Pues bueno, a mí en mi caso era de pronto que estaba apenas medio agarrando, no sé, como que también se estresa un poco más estando en línea. De pronto pierdes un poco la línea de lo que ibas y te cuesta el trabajo. Es que luego no sé si no me están haciendo caso, o no me entendieron, o las dos cosas. Un poco de ambas. Un poco de... Chicos, en línea, ¿me entendieron o no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, seguimos. ¿No han sabido si ya regresamos presencial? ¿No han sabido si ya regresamos presencial? ¿Todavía no? No, pero ya estamos en semáforo verde, entonces no creo que tardemos mucho. Pues es que se supone que desde el lunes ya Ajá. se tenían indicaciones de regresar, pero, o sea, por parte de Dirección General, ya nada más era que cada director lo aprobara. Pero, pues, No han dicho nada. de sí que ellos sí ya regresaron. ¿Todo? Sí, bueno, ya una gran parte, ya casi todos. Bueno, aquí en lo particular, bueno, no sé como alumnos, como maestros, el día que teníamos que ya regresar,
Nos lo avisaron el domingo en la noche. O sea, porque veníamos, haga de cuenta, un día sí, un día no. Y el domingo en la noche nos avisan. Y pues También ya. cuando inició la pandemia, fue el lunes, el martes en la madrugada, el martes que Ajá. íbamos a venir a clases, de que también fue en la madrugada, como a la 1 de la mañana, avisaron, no, ya no se regresa. Sí, es que como que pone los comunicados de gusto desvelarse. Sí. A lo mejor es chin, si no lo mando ahorita, me linchan, ¿no? Pero pues es peor. Porque ya te confías y ya no haces las cosas. Pero bueno. Entonces, matricialmente queda así, ¿no? En 614, ahí es una matriz, de tamaño DI por DI. Con DI la dimensión de WDI. Y los ceros son símbolos para bloques rectangulares de escalares, ceros, de varias dimensiones. Bueno, ahí depende o sea, de los cruces, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué dimensión es? De cero. Tomando esta notación, ¿de qué dimensión es este cero? ¿Cuántos renglones hay? Y más uno. No, a ver, vean aquí, vean esto, vean esto. ¿Cuántos renglones hay? Dos. En este caso sería de orden D2 por... ¿Cuántas columnas hay? No, una no, D1, ¿no? Acuérdate que o sea, esto representa una matriz de tamaño D1 por D1. Es una de tamaño D2 por D2. Entonces sería el tamaño D2 por D1. ¿Sí? Entonces ya se abusa de la notación y se ponen ceros. ¿Ok? Pero son matrices bloques. ¿Sí? En nuestro caso, las matrices bloques, ¿de qué tamaño son? Es este cero, si se pondría este cero, ¿de qué tamaño sería? Aquí ya lo puse completo, ¿de qué tamaño sería esto? 2 por 1, ¿no? Y 1 por 2. ¿Sí? ¿Sí está claro? Nada más que yo aquí puse todos los ceros porque es chiquito es lo que tenemos que hacer. Y no es tan abstracto. Bueno. Entonces, es también apropiado describir 614 diciendo que A es la suma directa de las matrices A1 más AK. Sí, ¿verdad? Igual, sumas directas. Más a menudo describiremos el subespacio WI por medio de las proyecciones asociadas EDI. Teorema 9. Por lo tanto, se necesita expresar la invariancia del subespacio WI en términos de EDI. Teorema 10. Se hace un operador lineal sobre el espacio B y sean W1 hasta WK y E de 1 hasta K como en el teorema 9. Esto es una condición necesaria y suficiente para que cada subespacio WI sea invariante por T, es que T conmute con cada una de las proyecciones E de I. Es decir, T de E de I debe ser E de I de T. O sea, la T total va a conmutar con los E de I. ¿Sí? O sea, aquí no te están diciendo que el T es invariante. Entonces, pero si sucede esto, que con sus proyecciones conmute, entonces sí va a ser ¿qué? Sí va a ser invariante, ¿no? Demostración. Supóngase que T conmute es un sí solo sí, ¿verdad? Entonces es una condición necesaria y suficiente. Entonces es un sí solo sí. Entonces primero supóngase que T conmute con cada proyección. Entonces T de I es E de I de T. ¿Ok? Entonces, sea alfa en W de J. Entonces, DJ de alfa es igual a alfa. A ver, aquí. Sea alfa. Alfa está en W de J, ¿ok? Entonces, E de J de alfa, ¿quién es? Alfa, porque alfa está en el espacio W de J, no tiene componentes en otros espacios. Bueno, no se sabe, porque todavía no sabemos que sea suma directa. ¿Eh?
EJ de alfa es igual a alfa. Luego T de alfa, pues es T de J de alfa. Como conmutan, esto es CJ de T de alfa. Que muestra que T de alfa, ¿dónde está en la imagen de quién? De DJ. Es decir, que WJ es invariante por T. El DJ, recuerden que la imagen de DJ, ¿quién era? WDJ, ¿sí se acuerdan de eso? ¿Ok? Y entonces esto está en la imagen de J, es decir, que WJ es invariante por T. Ahora supóngase ahora que todo WI es invariante por T. Se ha de demostrar que T de J es EJ de T. C alfa cualquier vector de B. Entonces ya sabíamos que la identidad era la suma de las proyecciones. Entonces queda que alfa es igual a E1 de alfa más E2 de alfa más, etcétera, EK de alfa. Le aplicamos T al alfa. Por linealidad, pues es lo mismo que T de cada una de estas. E1 de alfa, T de E2 de alfa, T de lo que sea de alfa. Por la linealidad de la transformación, ¿no? Como EI de alfa está en W de I, ¿sí? Esto por hipótesis, las proyecciones evaluadas en un elemento de alfa I, pues están en W de I, que es invariante por T, se debe tener que T de EI de alfa es igual a un E de I de beta I para cierto vector beta de I. Entonces, EJ con T de E de I de alfa es igual a EJ con E de I. T de I de alfa es esto, ¿ok? Lo sustituimos. EJ de T de I de alfa es EJ con E de I de beta de I. Esto es la delta de Kronecker, ¿no? Bueno, cuando vale 0 si vale la transformación 0 si J es igual a I. Distinto a I, perdón. Y vale 1 si J es igual a I. Entonces esto queda EJ por EJ de beta 1, pero EJ es una proyección. Entonces J cuadrada es igual a ¿quién? EJ. Ya está, ¿no? Con lo que J de T de alfa es igual a J de todo esto, que eso es J de BJ, y eso es T de J por alfa. Por tanto, ¿qué le pasa? Conmuta, ¿no? Esto vale para cada alfa, entonces conmuta. Escribiremos ahora un operador diagonalizable. T, en el lenguaje de las descomposiciones en suma directa invariante. Proyecciones que conmutan con T. Esto será de gran utilidad para entender después unos teoremas de descomposición más profunda. En la sección en el capítulo que viene vamos a ver las formas de Jordan, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar esto. Esto será de gran utilidad para entender después unos teoremas de descomposición más profundos. El lector puede pensar que la descripción que se ha dado es muy complicada en comparación con la formulación matricial, o la simple afirmación de que los vectores propios de T generan el espacio total. Pero se debe tener presente que esta es la primera experiencia con un método muy efectivo por medio del cual varios problemas concernientes a subespacios, bases, matrices y entes similares pueden reducirse a cálculos algebraicos con operadores lineales con un poco de experiencia, eficacia y la elegancia de este método de razonamiento llegarán a ser claras. Bueno, lo vamos a ir trabajando en el siguiente capítulo. Séate un operador lineal sobre teorema 11. ¿El cuánto falta? Quién sabe si acabamos. Teorema 11. Séate un operador lineal sobre un espacio de dimensión finita. Si T es diagonalizable y C1 hasta CK son los valores propios distintos de T, entonces existen operadores lineales E1 hasta EK en B
tales que T es igual a C1 por E1 más CK por EDK. ¿Ok? ¿Qué pasa si era diagonalizable la matriz T? Tenía una base de vectores, ¿qué? Propios, ¿no? Y los vectores propios el espacio de vectores propios estaban asociados a los valores propios C de I. Entonces lo que estamos haciendo va a ser asociar los subespacios WI y sacar las proyecciones a esos subespacios, a los subespacios de vectores propios asociados. ¿Ok? Y igual a E1 más, etcétera, TDK, EI con EDJ es igual a 0, EI cuadrado igual a I, es decir, EI es una proyección. La imagen de I es el espacio propio de T asociado a C1, lo que acabamos de decir hace rato. ¿Ok? Entonces, esta es una particularización del estudio general que se vio hace ratito. ¿Sobre quién? Sobre los vectores propios, ¿no? Bueno, espacio de vectores propios. Recíprocamente, si existen K escalares distintos y K operadores lineales no nulos que satisfacen 1, 2 y 3, entonces T es diagonalizable. C1, CK son los valores propios distintos de T y las condiciones 4 y 5 también se cumplen. Ahora, si sucede eso, entonces T es diagonalizable. Si sucede estas tres, T es diagonalizable y también se cumplen 4 y 5. Demostración. Supóngase que T es diagonalizable con valores propios distintos C1 hasta CK. Definimos WI, el subespacio de vectores propios asociado al valor propio CI. Ya vimos que B es suma directa de esos subespacios propios. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué? O sea, ¿por qué B es la suma directa de subespacios propios? Si es diagonalizable. Primero decimos, si es diagonalizable, T es un operador lineal de un espacio de dimensión n en sí mismo, ¿ok? O sea, operador lineal. Si T es diagonalizable, ¿cuál es la cantidad de vectores propios que tiene? O sea, T va de Fn en Fn. Tiene n vectores propios, acomodados en distintos subespacios propios. ¿Ok? Entonces, tiene n vectores propios, aunque tenga k valores propios con k menor a n. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Pues ya sabemos que tiene n vectores propios. Por lo tanto, cualquier base, primera pregunta, cualquier base la puedo ver como suma directa, cualquier base, a los elementos de la base, sus generados, yo le puedo sacar suma directa con los otros generados, es decir, tengo una base alfa 1 hasta alfa n. Yo puedo hacer la suma directa siempre del generado de alfa 1, suma directa con el generado por alfa 2, suma directa con el generado de alfa 3, etc. ¿Estamos de acuerdo que sí? El pasa para cualquier base, ¿no? Ahora, tú no tienes que la base de vectores propios tenga un solo elemento para cada subespacio. Puede tener 1.000.000, 1.000.000.000, puede tener un bueno, ¿no? ¿Cómo le haces para que sea suma directa? Usando lo que les dije de que cualquier base podemos sumar la suma directa con el generado, con un solo elemento. ¿Cómo le harían para hacer suma directa? Es decir, a ver, ¿puedo escribir en pizarrón? ¿Alguien tiene un pedacito de papel? Por alguna razón no traje ningún lado. Le voy a poner cámara, chicos.
Voy a poner tanto la cámara. ¿Todavía hay que hacerle así? No. ¿No? Por ejemplo, yo tengo... Voy a poner la canónica aunque está de cualquier manera. Se puede hacer de muchas maneras, pero usando la base, ¿cómo podemos ver como subespacios? ¿Cuál sería? O sea, usando nada más la base y sus generados. Un TV. Ah, sí, voy. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Por estos tres, sin tomar combinaciones lineales, ¿quiénes serían las posibles, o sea, usando generados de estos tres? Puedes meter dos, puedes meter tres, puedes meter uno. ¿Quiénes serían todas las posibles sumas directas? Primero, donde sería el generado de cada uno de ellos. Le voy a poner N1 para decir que es el generado por, ¿no? A ver, ¿quién primero es? ¿Estamos de acuerdo? No estamos metiendo combinaciones ni nada, ¿no? Luego viene con 2. Le voy a poner aquí 12. Con el mismo orden. Luego, L1 más Por directa de hielo. si quiero el mismo orden, ya no puedo L1, L3. ¿Verdad? Se podría, pero así con el mismo orden. Y por último, L1, 2, 3. Pregunta, ¿tiene una base en abstracto? Tiene una base en abstracto. Alfa 1, ¿sí se ve aquí? Hasta alfa n. N puede ser 7.823.500. Puede ser lo que se le pega. ¿Ok? ¿Puedo yo partir la base de la forma que yo quiero y generar sumas directas? No sé si me explico. O sea, si yo parto los elementos de la base en el orden, ¿puedo yo obtener sumas directas? ¿O hay alguna limitación? Con bases, estoy hablando teniendo bases. Lo único que quisiéramos entonces es que no agarremos un elemento básico para un subespacio vectorial. ¿Sí me explico? Aquí solo se agarra el 1. Aquí se entiende, ¿no? Aquí solo se agarra el 1 aquí. Solo se agarra el 2 aquí. Aquí solo se agarra el 1, el 2. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es esto. No puedo hacer eso, porque ya estoy metiendo un básico que es en dos espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Qué pasó, Roberto? Disculpen. Entonces, lo único que no quiero es tener un básico que esté metido en los espacios. ¿Verdad? Puedo tener cosas que no sean parte de la base. Ajá. Puedo tener cosas que no sean parte de la base, pero que sean combinaciones lineales de una parte de una base que no sean combinaciones lineales en otro espacio vectorial. Por ejemplo, puedo tener al 1, 1, 0 y al
Vamos a ver el tantito. 1, 1, 0. Y 2, 1, 0. Y al 0, 0, 1. ¿Ok? Este sería en el clásico L3. ¿Ya no se ve aquí? Debe ser, ¿verdad? Sí, amarillo. Y este estaría en dónde? En el L2, aunque ya quizás ya no sean elementos de la base. Entonces lo que quiero decir es que cuando tienes espacios, pero vectores propios, los vectores propios tú los partes, agarras vectores propios aquí, combinaciones lineales si tú quieres, que están asociados al valor propio lambda, le voy a poner lambda 1, W2 al valor propio lambda 2, pero son combinaciones lineales de una parte de tu base. Entonces no hay una intersección. Por eso se puede ver como suma directa. Y por último, en el ejemplo que vimos sobre matrices, hubo uno donde había una intersección. Ahí no se puede ver como suma directa porque era ¿qué? Había una ¿qué? Intersección. Entonces solo hay que garantizar que para que sea suma directa, las combinaciones de las bases que tomemos no aparezcan en dos espacios. ¿Sí? ¿No? Sí. Préstame tu favor. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. ¿Nos queda claro por qué los espacios de vectores propios los podemos ver como suma directa? ¿Sí? Ok. Pues seguimos. Rápido. Gracias. ¿Dónde me quedé? En la demostración, ¿verdad? Supóngase que T es diagonalizable con valores propios distintos. Sea WI el subespacio de vectores propios asociado al valor propio CI. Como se sabe, esto sucede. ¿Sí? No nada más para vectores propios, sino para cualquier base podemos hacer eso. Fraccionar la base en cierta cantidad de elementos. ¿Sí? Lo que puedo decir. En particular, se tiene para este. Sean E1 hasta acá las proyecciones asociadas con esta descomposición. Como en el teorema 9, entonces se cumplen 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esto no lo hemos visto, creo, ¿verdad? Para verificar uno se procede como sigue. Para cada alfa en B, pues alfa es la identidad en alfa, ¿verdad? Pero ya vimos que la identidad es E1 más E2, esta. ¿No? T de alfa, pues es T de todo esto. Por ser lineal, esto es T de E1 de alfa más, T de EK de alfa. Y por la forma en como está definida, ¿dónde está? T de E1 de alfa es C1 por E1 de alfa, porque E1 de alfa te manda al primer espacio de vectores propios, el E1 de alfa, y entonces tiene asociado el valor propio C1. ¿Ok? T2 de alfa, su proyección está en el espacio W2, que tiene asociado el valor propio C2, etcétera, etcétera. Y el último, el EK de alfa te lo manda al espacio, la proyección está en el espacio W de K, que tiene asociado el valor propio ¿qué? C de K. Entonces, ¿se entiende por qué salen estos escalares aquí? En otras palabras, pues esto es
T es igual a C1 de E1 más, etcétera, CK de EDK. ¿Sí estamos de acuerdo? Ay, si nos da tiempo, quién sabe. Ahora suponga que tenemos un operador lineal T. ¿Qué horas son? Bueno, a ver si nos da tiempo. Ahora supóngase que tenemos un operador lineal T junto con escalares CI distintos y operadores no nulos EI que satisfacen las condiciones 1, 2 y 3. Es decir, que T es esto, que la identidad es la suma de estas proyecciones y que E1 con EJ nos da la transformación 0. Como EI con EJ es igual a 0, cuando I es distinto a EJ, multiplicando ambos miembros de la identidad, a ver, de I igual a eso, por EI se tiene que, a ver, ahorita ok. Tiene la identidad multiplicada por EI. A ver, camarita. ¿Sí estoy en cámara? Sí. La identidad es E1 más, ¿no? Y luego la identidad, no sé si tiene a la derecha o a la izquierda, por por ahí. Entonces, es una suma de transformaciones compuesta con la transformación en EI. Entonces, esto se ve como E1 por E de I, etcétera, etcétera, más EK por E de I. ¿Quién te sobrevive? Solo EI por por EI, ¿no? Pero EI por EI tiene EI, o sea, proyección. ¿Sí? Entonces, ¿ya estoy compartiendo? Sí. Entonces, como EI por EJ es 0, la transformación 0, multiplicando ambos miembros, se tiene que EI al cuadrado es igual a I, multiplicando T igual a C1, E1 más CK por EK por E de I, se tiene que te queda que T de E de I es CI por EI. ¿Estamos de acuerdo? Lo que demuestra que cada vector de la imagen de I está en el espacio nulo de T menos CI por la identidad. Como se ha supuesto que EI es distinto de 0, eso demuestra que existe un vector no nulo en el espacio nulo de T menos CI. Es decir, que C de I es un valor propio de T. Además, los CDIs, acuérdense que esto nos daba ¿qué? ¿Sí se acuerdan de esto? El kernel de T o sea, esta matriz era singular, tu kernel de T cuando menos su dimensión valía ¿qué? 1, ¿no? Y entonces, si eso pasaba, se garantizaba que existía un vector propio. Aquí lo que estamos diciendo es que por hipótesis el EI es distinto de 0 y el EI lo podemos ver de esta forma, el espacio nulo, y entonces llegas a que CI es un valor propio de T. Además, los CI son todos los valores propios de T, en efecto. Si C es otro escalar cualquiera, entonces T menos CI es CI menos C por E1 más CK menos C por EDK. Con lo que T menos CI aplicado en alfa es lo mismo que esto aplicado en alfa más esto aplicado en alfa. Se debe tener que CI menos C por EI de alfa es igual a 0. Si alfa no es el vector nulo, entonces existe algún I tal que E de I de alfa es distinto de 0. Con lo que para ese I se tiene que CI menos C tendría que valer
0, lo cual, pues, si fuera distinto no puede suceder. Ciertamente T es diagonalizable, ya que se ha visto que todo vector no nulo de la imagen de I es un vector propio de T. Y el hecho de que la identidad sea la suma de las proyecciones, muestras que estos vectores propios generan a B. ¿Sí? La suma de todos ellos, de todas estas proyecciones, me da la identidad, y entonces generan a B, ¿no? Puedo yo encontrar a B a partir de esta representación. ¿Bien? Simplemente que agarro pues, la proyección de cualquier vector de alfa y me da el propio. Agarro cualquier alfa en B, agarro cualquier proyección y la suma de proyecciones precisamente me da el vector alfa, ¿no? Entonces esto quiere decir que generan a B. Todo lo que queda por demostrar es que el espacio nulo es exactamente la imagen de DI. Pero esto es evidente porque si T de alfa es C de I por alfa, entonces agarramos la suma desde J igual a 1 hasta acá, de C de J menos C de I, permítanme tantito. Pues 2 minutos me puedo pasar, ¿verdad? Entonces quedamos aquí. El espacio nulo de T menos C de I de T es exactamente la imagen. Pero esto es evidente porque si T de alfa es C de I de alfa, entonces agarramos la sumatoria desde J igual a 1 hasta acá de CJ menos C de I de EJ de alfa, y eso tiene que ser 0. Eso implica que este escalar multiplicado por EJ de alfa es igual a 0 para todo J. Y entonces EJ de alfa es igual a 0 cuando la J es distinto de la I. Como alfa se puede expresar, acuérdense que la suma de las proyecciones te da la identidad, como alfa se puede expresar como la suma de los E1 de alfa hasta EK de alfa, y EJ de alfa es 0 para todo J distinto de I, se entiende entonces que alfa no le queda de otra, tiene que ser EI de alfa, lo cual demuestra que alfa está en la imagen de E de I. Y esto pasa para todo I, y entonces se demuestra el teorema. A ver, conclusión, mientras cierro. Lo que se va a hacer es, a través de las proyecciones, caracterizar una transformación. ¿Sí? Caracterizar las transformaciones a partir de las proyecciones, que nos va a determinar los espacios invariantes que podemos verlos como sumas directas que nos den a B. En particular, los espacios propios, de vectores propios asociados a los valores propios, son invariantes, y la suma directa me da todo el espacio vectorial B, y por tanto lo podemos caracterizar a partir de las proyecciones. ¿Se entendió la idea general? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el viernes, y a ver si el sábado o domingo les completo la guía 1. Ya la 2 ya no la voy a hacer en látex, ya así queda la 2. Va a valer menos puntos que la 1. La 1 vale 6, la 2 vale 5. ¿Ok? Pues si hacen la 2 ya no saca, 5 o 4, no sé. Si hacen el problema 2 ya no vale, ya no alcanzan el 10. Si es que quieren sacar 10, ya alcanzarían el 8 a lo mucho. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Chicos en línea, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Gracias a ustedes, bye.